Hola mis amigos del pensionado universitario. En la clase anterior hablamos de qué se debería hacer cuando el rey está en el centro del tablero. En la clase de hoy vamos a ver qué se debe hacer cuando un rey esté enrocado y el otro rey se quede en el centro del tablero expuesto. Al igual que en todos los temas, cuando el rey se quede en el centro del tablero, siempre hay que tratar de abrir líneas de ataque para ese rey, ya sean columnas y diagonales, para que entren las piezas pesadas, ya sea la torre, la dama y el alfil por su gran diagonal. Ahí los espero, vamos a la clase. Siguiendo con el tema en cuestión, si ponemos a analizarnos un poco la posición detenidamente, vemos que ambos reyes están expuestos, el rey de G7 del negro y el rey de G1 del blanco. No obstante, hay un factor determinante en esa posición, que es el desarrollo de las piezas. En este caso, el negro del caballo de 8 obstruye o dificulta el movimiento de la torre, el alfil de C8 y el caballo de 8 y la torre de A8 no han movido, por tanto es un factor a tener en cuenta. Al mismo tiempo, el rey del blanco está expuesto, pero la torre tiene una columna abierta, lo cual puede ser aprovechada con mucha facilidad si se tiene en cuenta que la torre ya está en una columna abierta, que es la columna F. En este caso le está amenazando torre por F4. El negro realiza el movimiento F3. ¿Para qué? Para tratar de defender o cerrar en la medida la columna. G por F no sería correcto. ¿Por qué? Porque abriría la columna G, lo cual sería beneficioso para el negro y no sería muy bueno para el blanco. El blanco realiza el movimiento caballo E4. Ya dijimos que no le convendría comer en F3. El negro captura el peón de H5, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque en este momento lo que vimos, que la posición del negro tenía mayor dificultad en el desarrollo de las piezas, cosa que no hizo, y al no desarrollar las piezas o no reagrupar las piezas, el rey se quedó expuesto porque las piezas no pudieron defender. Caballo G3 amenazando la dama de H5. El negro realizó dama H4 y el blanco, hablamos de que una de las cosas de este tema era tratar de abrir líneas de ataque para enfrentar al rey contrario. Realizó torre por F3 y sacrificó la torre, muy bien sacrificada si se tiene en cuenta de que el alfil de D5 apunta a esta diagonal, la diagonal A2 G8, y está muy bien ubicada en la casilla D5. Al abrir esa línea o esta columna, que ya la columna F se abre, también permite la entrada de la otra torre por la columna F, lo cual va a ser bastante fuerte. Vamos a ver cómo siguió la partida. G por F3, dama por F3, ahora está amenazando dama F7, jaque mate. El negro realizó caballo F6, el blanco capturó el caballo. La dama no puede comer a F6 porque le hacen caballo H5 jaque y después le comen con el caballo a la dama, o con su propia dama le pueden comer la dama contraria. Rey F8, el rey se quedó atrás. Si vemos la posición del negro, vemos que no ha pasado nada con respecto a esta torre de A8, al caballo de B8, al alfil de C8 y la torre de H8, lo cual indica que el negro ha jugado muy mal en el desarrollo de su partida porque no ha desarrollado ninguna pieza, lo cual no es bueno si se tiene en cuenta que era la mayor dificultad que tenía en la partida. Y el rey, por supuesto, no puede ser defendido por ninguna pieza porque todas están sin jugar. El blanco realiza alfil F4. ¿Cuál es la idea del alfil F4? Tratar de sacar su otra torre, pero al mismo tiempo potencia el desarrollo de su alfil. Ya puede ser por la casilla 5, le está tocando también el punto C7 si vemos. El negro realiza caballo A6. Si tomamos en consideración esa jugada, también podemos decir que es bastante mala, porque de paso el caballo que no se ha movido sale a una casilla que es de un extremo del tablero, y hablamos de que las piezas tienen que ir hacia el centro, no hacia la esquina del tablero. Dama E4. ¿Qué amenaza dama E4? Dama E4 amenaza alfil D6 jaque, jaque, y la posterior captura de la dama que está sin protección, jaque.
el rey tiene que mover o puede comerse el alfil y le comen la dama. Este realizó el movimiento dama G4 para proteger con su alfil su dama, sin tener en cuenta el tema que el blanco le realizó. La pieza que defiende la dama es el alfil. Por tanto, ahí surge la siguiente jugada: alfil por B7, tratando de quitar el alfil de esta diagonal. Este realizó alfil por B7 y capturó, y ya vemos que la dama está sin protección. Alfil de 6 jaque, alfil por H6 jaque, torre por H6 y dama por G4. Cayó la dama del negro. No obstante, aún todavía puede dar batalla el negro si logra reagrupar sus piezas, pero si nos damos cuenta, el caballo de A6, que fue muy mal desarrollado como vimos anteriormente, y la torre de A8 no pueden hacer mucho en la partida, lo cual no es bueno y no es correcto. Y si tenemos en cuenta la posición del blanco, que la torre rápidamente puede incorporarse al ataque, el caballo puede incorporarse también al ataque, ya sea por la casilla F5 o H5, y la dama, que ya está en una columna bastante buena y en una diagonal que puede entrar también por la casilla de 7, nos damos cuenta de que hay mucha movilidad de las piezas del blanco y las piezas del negro no tienen ninguna movilidad. Y si a eso le sumamos que el rey del negro, ahora sí podemos decir que está mucho más expuesto que el rey del blanco, porque el peón de F6 genera puntos de apoyo para que entren las piezas mayores, entonces ya es una posición prácticamente perdida para el negro. Torre H7, defendiendo dama G7 jaque, dama G6, amenazando la torre de H7. Este hizo torre F7, defendiendo también el rey. C3, amenazando el alfil y de paso dándole la posibilidad a que la torre entre. El negro realizó alfil de 6 amenazando el caballo, y el caballo entró por supuesto por el centro, por la casilla F5. Por H5 sería buena, pero no tan efectiva como por F5, que es por el centro donde tiene mayor entrada o mayor movilidad el caballo. Alfil E4, tratando de eliminar el caballo de F5. Dama H6 jaque, no puede venir a la columna E porque si no la torre entraría por E, clavaría el alfil y sería muy buena la torre en la columna E. El negro realizó rey G8, siguió ganando tiempo con su rey, hicieron dama G5 jaque, rey F8, si va a la casilla H8 le dan jaque y le comerían el alfil posteriormente. Rey F8 y caballo H6, siendo inevitable prácticamente el mate en G8. Además le está comiendo la torre de F7 y después la dama sí puede entrar por la casilla G7, que está defendida en este momento por la torre, pero si la torre no estuviera, por supuesto, fuera de muy fácil acceso. Haciendo un resumen de la clase, podemos darnos cuenta de que a pesar de que el rey en realidad estaba bastante expuesto en el centro del tablero, el rey del negro, también la mala colocación de las piezas del negro trajo consigo la derrota o la pérdida de la partida. Nos dimos cuenta de que la torre de A8 nunca se movió, el caballo de B8 se desarrolló a una casilla muy mala, que fue la casilla A6, y cuando el alfil de C8 logró mover, o sea, desarrolló el flanco dama del negro, entonces cayó la dama del negro. Entonces es importante darnos cuenta de que el desarrollo de las piezas es fundamental para, al mismo tiempo, defender a nuestras piezas y a nuestro rey. En la próxima clase vendremos con más. En este caso vamos a hablar del ataque al punto F7. No te lo pierdas. Pensionado universitario.